Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra cuentita 100% free to play. Hoy vamos a traer un eventito, Mares Guardianes, un evento acuático un poco complicadito. También traeremos lo que sería una nueva criatura a nivel 40, su análisis y una peleita para probarlo. Traeremos un eventito de mods, así que no te lo pierdas, pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like, que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más y más contenido. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la acción. Vamos allá. Bueno, estamos con el eventito del día de hoy, Mares Guardianes, un evento acuático. ¿Cuáles son las recompensas? Tenemos el Darwinopterus, Yutirannus, Ceratosaurus, Aramborginia, criaturas de torneo que tienen un 8% de probabilidad de que lo podamos obtener. Haufiosaurus, León Marsupial, Scaphonatus y Pteranodon, que tienen el resto de porcentaje que podemos obtener. Muy alto, ¿no? Por cierto. Y lo que serían recompensas random, que no nos interesa mucho. Bueno, los billetitos por ahí puede ayudarnos bastante. Listo, vamos allá. Nos pide superficie y cuevas. No es un evento sencillo, son criaturas fuertes para el poder que yo tengo en esta cuenta. Así que vamos a darle bien. Vamos a ver cómo lo hacemos. Veamos un ratito. Estoy pensando. Necesitamos superficie y cueva, ¿no? Vamos a llevar uno de superficie. Voy a llevar algo que aguante. Vamos a llevar a este, el Jainosaurus. Y llevamos una cueva. Voy a llevar una cueva poderosa. Y poderosa, ¿cuál va a ser? El Dacoderma. Vamos allá. Estoy pensando, ¿le aguantamos o no le aguantamos? Yo sí, creo que le aguantamos. Le aguantamos, así que voy a guardar. Sí, le aguantamos los dos golpes. No nos pegó. Excelente. Voy a protegerme. Ok. Listo. Aguantamos, chicos, aguantamos. A ver, vendría con 3. Al momento que viene con 3, yo no lo puedo matar todavía. Él vendría con 3, yo le aguanto 2. Entonces puedo protegerme con 1 y guardar 3. No, no me resultó. Vamos a poner los 3 y listo. Me protejo. Viene con 4. Bien. Vino con 4. Eso nos ayuda. Podemos reventarlo ahora. Guardamos y tenemos la primera batalla terminada. Wow. Si ustedes tienen mejores criaturas, este evento va a estar más sencillo. Al momento no tengo criaturas muy fuertes y por eso se dificulta bastante. Ophthalmosaurus. Y por suerte el Dacoderma tiene bastante ataque. Si me toca recuperar alguna criatura para poderla utilizar para el video, lo tengo que hacer. Porque no tengo muchas criaturas poderosas, así que me va a tocar sacar de las pocas que tenga. Ahí está. Pelea 2. Nos pide cuevas y arrecife. Wow, tremendo. Cuevas y arrecife. Cuevas y arrecife. Obviamente el primero tiene que ser el de cuevas. Necesito uno que aguante. Para mí va a ser el Artacanthus. Aunque el Plesiosuchus aguanta bastante bien, ¿ah? Vamos a llevar el Plesiosuchus. Y uno de arrecife. Ahí sí necesito uno que pegue.
Uno que pegue fuerte. No tengo, chicos, no tengo uno que sobrepase los 1000 puntos. Y esa criatura, el Sodocus, el Sodocus, el Sucodus, tiene bastante vida. Estoy pensando si llevar el Romalosaurus o el Enodus. Vamos a llevar el Romalosaurus. Creo que tiene bastante vida y buen ataque. No tengo más por dónde escoger, ¿eh? Listo, vamos con eso. Uf, este eventito está complicado. A ver, el primero le podemos aguantar. Eso no tenemos problemas. Y si pudiéramos hacerle lo anterior, fuera mejor. No le vamos a poder hacer lo anterior porque ya nos atacó. Se quedó. Mira, no. Iba a decir se quedó en nada, pero no se ha quedado en nada. Está en 0. Está en 0. Voy a protegerme con 3. Y le ataco en el siguiente turno. Listo. Vamos a usar el Plesiosuchus. Vamos a atacar ahorita con este turno. Mira, wow. Me faltó poder para matarlo con 3. Bueno, guardamos 1. Por suerte el que viene es un atacante. Claro que me va a eliminar con 2 puntos. Pero no tiene mucha vida. Y se quedaría con 2. Yo tendría 3 puntos para eliminarlo. Bien, le ganamos, bien. Wow, realmente el evento no está sencillo. El evento es difícil para una cuenta joven, para una cuenta nueva. Hay que sacar de lo poquito que tenemos. Bien, lo logramos. Pelea 3. Tercera pelea, arrecife y superficie. Tenemos arrecife. Vamos a ver arrecife. Al archelón. Y superficie al Tilosaurus. Ya tuve una pelea anterior, chicos, y realmente me fue mal. La tercera pelea me eliminaron por un error de cálculos. Pero bueno, vamos a ver si esta vez podemos lograrlo. Es que está complicado, no tengo criaturas demasiado fuertes. Si ustedes la tienen, les va a ayudar mucho más. El primero lo aguantamos, ya está calculado. El primero lo aguantamos. Así que esperemos a ver qué hace. Nos pega. Ok. Vamos a protegernos. Ok. Te quedaste sin nada. ¿Puedo atacarlo? No, voy a protegerme de nuevo. Me cambia. No me ataca. Vino con 2. Vino con 2, chicos. Vino con 2. Voy a protegerme, voy a guardar y listo. Ahora viene con 4. Wow, ahí estamos fritos. Ahí estamos fritos, ya está eliminado. Tilosaurus, vamos, tú puedes. Bien, tienes bastante poder, excelente. Ahora viene el problema acá. 982, no le aguantaría uno porque son 450. No le aguantamos. No le aguantamos. Tiene casi 1000 y me va a eliminar con un solo golpe. Así que voy a protegerme con 4 y guardamos.
Vamos a ver. Bien, bien, lo logramos. Bien, aquí fue donde me mató en la anterior vez. Aquí. Hice el mal cálculo y el momento que me atacó me reventó. No pude aguantarle el golpe final. Ahora sí pudimos aguantarle y lo remangamos. Listo, wow. 4 peleitas tuve que hacer para obtener la siguiente recompensa. Veamos. Una basurita. Bueno, billetitos. Ámbar y el Scaphoognathus, que es una criatura de ámbar. Bueno, entre lo peor es lo mejorcito. Bueno, estamos con la criatura del día de hoy. Aquí está la criatura que vamos a levelear a nivel 40, el Acanthostega. Aquí lo tenemos, una criatura anfibia. No sé, los colores no me desagradan del todo, pero no me parece realista que es un tipo de anfibio tenga esos colores tan fosforescentes. Solamente los colores, porque ahí el modelado me gusta. Me gusta para hacer un anfibio, es muy bonito. Muy bonito. Los colores sí no me agradan mucho, que digamos. Pero el resto sí, la estética, la cola, la dorsal, las patas palmeadas. Todo muy bonito. Parece un renacuajo súper desarrollado. Bueno, vamos a ver qué nos dice Ludia de esta criatura. Y ahí le vamos a dar de comer después. Primero veamos la criatura. El Acanthostega es uno de los primeros animales vertebrados con extremidades reconocibles. Eso significa que es un paso crucial en el desarrollo de criaturas acuáticas en animales terrestres. Ok, estaríamos hablando de uno de los primeros animales terrestres, ¿verdad? Según la teoría científica nos determina que toda la vida se originó en el océano y que después poco a poco se fue abriendo camino hacia la tierra, en el cruce entre un pez a un anfibio, para después terminar siendo los demás reptiles, mamíferos, aves, etcétera, etcétera. Bueno, lo que nos interesa en este caso es este anfibio, que es la mitad entre lo que sería la vida acuática y el terrestre. Muy bien, Ludia, muy bien. Vamos allá. Esta criatura de poco más de medio metro de largo vivió hace 360 millones de años. Eso significa que es aproximadamente 276 millones de años más antiguos que el T-Rex. Obviamente, pues estaríamos hablando de los primeros colonizadores terrestres. El Acanthostega pasa la mayor parte del tiempo en el agua, pero caza sus presas atrapándolas en la orilla. Este comportamiento hace que sus descendientes se conviertan en cazadores completamente terrestres. Bueno, señoras y señoritas, esto es nada más que la evolución. Bueno, ahí está. Y por último, el Acanthostega habita en aguas poco profundas y es un enlace evolutivo entre los peces y los verdaderos anfibios. Esto sugiere que los animales especializados en aguas poco profundas son los ancestros de los anfibios. Bueno, ya lo habíamos comentado hace poquito. Aquí estaría el Acanthostega. Muy bonito realmente. Los colores, bueno, lo dejamos así nomás. Vamos a darle de comer, a ver qué come. ¿Qué le da Ludia de comer? Pececitos le da Ludia de comer. Pececitos, ahí lo tenemos, al Acanthostega devorando sus peces. Vamos de nuevo. Listo. Bueno, ¿qué podemos decir de la Acanthostega? Primero que es una criatura que llegó al juego en marzo 3 del 2018. Ya es una criatura antigua, ¿no? Ya tiene más de 7 años aquí en el juego. Tiene una vida de 1617 y 981 de ataque. Es una criatura antigua, pero todavía no tiene híbrido. Ya tiene como 7 años y aún Ludia no le ha sacado híbrido. Hola, Uben. Aún no le ha sacado híbrido. Pero bueno, ahí lo tenemos. Es una criatura también atacante. Con las estadísticas que tiene, es 100% atacante. Recomendado llevarlo en el tercer slot. Nunca he recomendado llevarlo en el primero porque no te va a aguantar mucho. Te toca un volador y te lo revienta en el primer turno.
Así que no lo recomiendo, pero aquí lo tenemos. Ahora vamos a hacer la comparativa con las demás criaturas que tenemos en nuestra cuentita 100% free to play. En el caso de las moneditas, el Acantostega tiene una producción de 243.168 monedas cada 8 horas. Eso le da una producción de 30.396. Una producción alta por hora. Una producción alta. Pero ya tenemos criaturas que dan mucho más en la isla. El último, en el puesto 10, tendríamos al Therizinosaurus generación 2 con 36.816 monedas por hora. Por eso él se queda en el puesto 10. El Acantostega se quedaría en el puesto 12. Ni siquiera entra en el top 10 de los mejores productores de monedas. Que por cierto, el líder sigue siendo el Thalassodromeus con 65.472 monedas cada hora. Pues ese Thalassodromeus produce muchas moneditas. En lo que respecta a vida, tenemos que el Acantostega, al ser un atacante, no tiene mucha vida. Al tener 1617 de vida, lo deja en el puesto 20. En el puesto 20 de 31 criaturas que llevamos hasta el momento leveleadas a nivel 40. Y el ganador o el líder por el momento es el Thalassodromeus con 4008 de vida. O sea, el Acantostega tampoco entra en las criaturas con más vida en mi isla. En lo que es ataque, ahí sí, el Acantostega sí entra en el top porque tiene 981. Se quedaría en el cuarto puesto por debajo del campeón por el momento, que es el Salmoxes con 1257. Le sigue el Edmonti con 1206 y el Litronax con 1139. Ahí le sigue la Acantostega con 981. Ok, es uno de los mejores pegadores que tengo en la isla. Y el último del top es el Tropiogopteros con 805, que me había olvidado comentarles. Y por último, en lo que es el poder de combate, que es nada más que la relación entre la vida y el ataque, el Acantostega se queda en el puesto 14avo, o sea, en el puesto 14 con 6.141. Siendo el puesto 10 el Litronax, que tiene 6.978. O sea, pobrecito el Acantostega, ni siquiera entra en el top 10 de las criaturas más fuertes de mi isla. Y el líder sigue siendo el Edmonti con 7.663 de poder de combate. Bueno, aquí está el Acantostega, un anfibio atacante útil, decente. Lo voy a utilizar obviamente en las ligas dominadores, pero no es de los mejores atacantes del juego. Vamos a probar a la Acantostega en combate en este eventito Mods Master, ¿no? Es un evento recurrente que viene semana a semana. Ya hemos hecho 2 peleas, vamos a hacer la tercera y vamos a probarlo. Nos piden aquí, vamos a llevar un anfibio. Vamos a llevar el Diarpetón y llevamos el Acantostega como tercer slot. Y llevamos también un carnívoro. Un carnívoro, voy a llevar al Indominus. ¿Listo? Vamos a llevar mods porque obviamente es un mod master. No es de supervivencia, antes era de supervivencia, ahora ya no lo es, así que podemos ir tranquilos que nos eliminen criaturas, no hay problema. Voy a llevar uno de estos, voy a llevar los comunes, tampoco es que sea un evento complicado. Y ponemos ataque, listo, vamos allá. Uy, cuidado con ese Therizinosaurus, ¿eh? Tiene bastante vida, lo vi al final de reojo. Las criaturas del frente, los rivales son muy fuertes. No son nada sencillo, pero gracias a los mods nos fortalecemos un poco más. Aquí está el Diarpetón, un anfibio muy bueno. Ok. Sin miedo al éxito el Baryonyx, sin miedo al éxito. Igual el Diarpetón todavía le aguanta otros golpes más. Ok, no me quiso atacar.
Ahora sí me va a atacar con todo. Me cambió. Uy, te equivocaste, tonto. Te quedaste con uno, ¿no? Podemos hacer el cambio. Vamos a hacer el cambio, mejor dicho, porque necesito un carnívoro que tenga bastante ataque. Mira, mira la cantidad de ataques que necesito hacerle a ese Teresinosaurus, ¿ah? Wow, casi me acabó con todos los puntos de ataque que tenía. A ver, él tendría que lanzarse con 3. Claro, se quedaría con 1. Se queda con 1. Más que seguro que me lo pone en defensa. Prefiero que la Cantostega lo reviente. Prefiero tener más puntos. Me cambia. Te quedaste con 1. Este cambio no me lo esperaba. Te quedaste con 1. Y a este chico le aguantamos ninguno. A este le aguantamos 1. A ver, vendría con 700. 600 algo. Y 700 me mataría con 2 golpes. Y el problema que tiene uno, bueno, es que me lo puso de defensa. Eso no me gusta cuando me guardan porque me hacen gastar más puntos de lo debido. Bueno, ya está. Listo. Ahí tenemos a la Cantostega. Es un atacante que hay que tener mucho cuidado porque no tiene mucha vida. A ver qué se nos sale. Carroñita. Ictiostega. Bueno, esto sería todo lo que respecta al video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su hermoso like. Con esto me despido. Nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.